Metamorfosis de Ovidio, escritor romano del siglo I, cobró prácticamente desde su aparición una relevancia insoslayable. En sus 250 episodios, distribuidos en 15 libros, el autor engarzó una pluralidad de mitos y leyendas de la antigüedad mediante la combinación de diversos géneros, con el fenómeno de las metamorfosis como uno de sus hilos conductores, permeados por las historias de amor de muchos de sus protagonistas. Las metamorfosis contaron con una rica fortuna ilustrada, increyendo con el paso del tiempo, lo que potenció su consolidación como fuente de imágenes mitológicas, usina de inspiración para diversos artistas a lo largo de la historia. Desde la Baja Edad Media, esta pieza literaria circuló en sus versiones moralizadas en una variedad de manuscritos iluminados. La invención de la imprenta a mediados del siglo XV potenció la difusión de la obra ilustrada mediante silografías, al compás de traducciones a lenguas romances y a su creciente relevancia en los círculos renacentistas. Las reediciones y traducciones del poema se intensificaron durante todo el siglo XVI, cobrando nuevo brío ante los cenáculos humanistas, a sus circuitos editoriales y a la profusión de imprentas urbanas en ciudades como Venecia, Lyon, Leipzig y Amberes. En este sentido, el siglo XVI marcó el inicio de una nueva época ovidiana, fruto de la amplia difusión y peso cultural de las metamorfosis. Las ediciones ilustradas mediante grabados que vieron la luz en este siglo canalizaron una renovada tradición figurativa de especial impacto en diversos artífices. La relevancia de estas ediciones en el desarrollo de la iconografía mitológica inauguró una extensa bibliografía al interior de la historia del arte. Sin embargo, es a partir de las últimas décadas donde las ediciones ovidianas y su fortuna ilustrada comenzaron a contar con estudios pormenorizados, atentos a su especificidad, no solo como simples insumos para grandes artistas, sino como importantes vectores de la cultura visual del momento. En este sentido, este capítulo se propone brindar un panorama de la fortuna ilustrada del poema romano del siglo XVI a partir de la edición de Les Métamorphoses d'Ovide Figuré, impresa en Lyon por Jean de Tours en 1557 e ilustrada con silografías de Bernard Salomon. Las estampas de este ejemplar configuraron una tradición ilustrada que marcó un punto de inflexión en la figuración ovidiana y bajo lo cual se articuló una extensa constelación de ediciones posteriores, así como también múltiples programas iconográficos míticos de los siglos XVI y XVII. La figuración de las metamorfosis tiene sus inicios en las versiones moralizadas y alegóricas de la Baja Edad Media. Estos ovidios moralizados, que para el siglo XIV contaban con una copiosa cantidad de ejemplares iluminados, fueron versiones comentadas, en las que el texto romano fue dotado de un trasfondo evangélico y bíblico. La incorporación de escenas religiosas intrincadas entre las historias paganas, así como la reinterpretación de los mitos en clave salvífica, fueron algunos de los mecanismos predilectos para reconciliar al poema con la doctrina y moral cristiana. Estas metamorfosis reversionadas desplegaron una multiplicidad de operaciones figurativas y modalidades visuales. Muchas veces, la yuxtaposición de miniaturas representando escenas de diverso orden configuraron secuencias iconográficas complejas, potenciando discursos paralelos y múltiples juegos de sentido entre texto e imagen. Asimismo, estos manuscritos introdujeron recursos narrativos claves para las figuraciones de las propias metamorfosis, que podían resolverse mediante la representación del estado final de la transformación o bien evidenciar el proceso. De modo que las versiones moralizadas medievales, con sus complejas a la vez que riquísimas miniaturas, inauguraron una primera tradición figurativa de las metamorfosis que potenció un vasto repertorio visual retomado incluso en épocas posteriores. Con los albores de la imprenta a mediados del siglo XV, la obra inició un nuevo camino, abriéndose hacia la reproducción de ejemplares a una escala sin precedentes. Aquí, la reelaboración de comentarios, nuevos prefacios y el paso mismo del manuscrito al impreso intervinieron en la creación de ediciones de nuevo cuño, ovidios moralizados propios de este siglo. Herederas en parte de muchas características medievales, las silografías de estos incunables exploraron escenas complejas con varios momentos de una misma historia, y en la que el recurso de incorporar en la representación de los mitos escenas bíblicas se volvió también frecuente. En el ejemplar editado en Brujas podemos ver uno de los episodios ovidianos aledaños a la creación del hombre, el de Deucalión y Pirra, donde el grabador incorporó como juego especular una pequeña escena de Adán y Eva y otra de la caída de los ángeles rebeldes.
Asimismo, el propio Ovidio aparece retratado sosteniendo un huevo, símbolo de la creación, poniendo en paralelo la creación divina de los hombres con el estatuto creador del autor de la obra. En los albores del siglo XVI, los humanistas se propusieron rescatar los textos clásicos, despojándolos de las intermediaciones de los comentaristas medievales. Al afirmar que los glosadores habían distorsionado sistemáticamente el sentido original de los textos, afianzaron emprendimientos editoriales a fin de rescatar la versión más cercana a sus productores. Al mismo tiempo, la presentación de los escritos registró diversos cambios. Caracteres inspirados en la lapidaria romana, a fin de erradicar la letra gótica, la profusión de formatos más pequeños y cierta austeridad en el planteamiento gráfico devenir en impronta, por ejemplo, de los ejemplares producidos por Aldo Manuzio en Venecia y que marcó el inicio del libro moderno a partir de nuevas prácticas editoriales y formas materiales novedosas. En este reencuentro renovado con los clásicos, Ovidio y sus metamorfosis naturalmente estuvieron presentes. Sin embargo, en el corazón del siglo XVI coexistieron convenciones medievales y humanistas, así como también partidarios y detractores, ya sea de las prácticas de comentar o reversionar los textos, tanto como de ilustrarlos. En este sentido, las adaptaciones a las metamorfosis continuaron durante todo el siglo. Aquí tenemos que ubicar a la pieza que es motivo de este capítulo, Les Métamorphoses d'Ovid Quibret, con estampas de Salomón de 1557. En efecto, esta edición no reproduce el texto original ovidiano, ni tampoco sus moralizaciones medievales. El libro, editado por Jean de Tourne, se inscribe en una suerte de reducción ilustrada de la obra. Presenta una estructura formal tripartita similar a la del libro de emblemas, con un título, imagen y su texto explicativo. De manera que el texto rompe con la tradición moralizada para pasar a enfatizar la acción representada en la ilustración. El objetivo del libro y de la adopción de esta estructura estuvo en propiciar un cuaderno de fábulas mitológicas ilustrado, en lengua vulgar, para públicos no esencialmente eruditos. Esta edición permitía cierto acercamiento a la mitología clásica, tan importante para el momento, de manera sencilla y accesible. Si bien existen escasos testimonios sobre su vida, Bernard Salomon, artista activo en Lyon entre 1540 y 1560, contó con una gran reputación, en especial en encargos para arquitecturas efímeras y entradas triunfales de ciertas celebraciones públicas, entre ellas la de Enrique II y Catalina de Medici a la ciudad de Lyon en 1548. Sin embargo, el artista se volvió reconocido con el paso de los años por su labor como ilustrador. La región franco-flamenca contaba con una extensa historia de ovidios moralizados. A diferencia de sus predecesoras, las xilografías de Salomón para la edición de 1557 introdujeron un cambio cualitativo. En lugar de presentar un esquema que combinaba distintos momentos de las historias en una misma imagen, en general con la repetición de algún personaje como recurso narrativo, los 178 grabados, rodeados de un marco ornamental de Salomón, representan escenas y acciones específicas. Por ejemplo, para la secuencia que culmina con las metamorfosis de Dafne, dedicó 3 grabados: la victoria de Apolo sobre Pitón, seguida de la escena de la persecución de Apolo a Dafne, y finalmente su transformación en árbol de laurel. Al convertir cada grabado en un evento central, el grabador descompuso la historia de cada mito en diversas escenas individuales. Esta fragmentación de los mitos dispersó una gran cantidad de imágenes de las historias relatadas en cada libro de las Metamorfosis, lo que inició una nueva forma de ilustrar de manera profusa esta obra y sus adaptaciones. Esto en parte se hizo posible ante el nuevo contexto inaugurado por la imprenta y por las potencialidades de la xilografía como técnica de reproducción de imágenes. En efecto, al ser un grabado en relieve, los tacos de madera podían incorporarse a la forma tipográfica compuesta por tipos móviles e imprimir imagen y texto en una sola pasada de prensa. Este esquema que inauguró Salomón fue retomado en posteriores ediciones. La primera en Venecia en 1559 con xilografías de Vigil Solís. En 1582, la edición a cargo de Bergman y Misilus vio la luz en la ciudad de Leipzig. Ambas replicaron los diseños de Salomón. Mención aparte merece el ejemplar de 1591, editado por Johannes Moretus, sucesor del famoso impresor Christopher Planten en Amberes. En este caso, la obra vidiana tomó la forma de un álbum de imágenes sin texto.
El amplio formato y el mayor tamaño de las matrices permitió que las escenas a cargo de Peter Brandenbrock e inspiradas en el modelo de Salomon presentaran mayor detalle, en especial en los paisajes, género de interés para el artista flamenco. En este sentido, la forma de ilustrar las metamorfosis que inauguró Salomon se difundió rápidamente entre los principales centros editores de Europa y cubrió diversos géneros de la pieza literaria. Sus grabados devinieron así en modelos de lo que se configuró como la tradición central de las ilustraciones ovidianas en la segunda mitad del siglo XVI. Sin embargo, la paulatina experimentación con el grabado en metal, al buril o al aguafuerte hacia finales de siglo impuso nuevas estrategias y resoluciones figurativas. En 1584 se reeditó en Venecia la primera traducción al italiano del texto completo de la obra de Ovidio, acompañada con calcografías de Giacomo Franco, artista cercano al taller de Agostino Carracci. El ejemplar reservó una única estampa a plena página al inicio de cada libro de las Metamorfosis, lo que dio como resultado 15 grabados en cobre en total para todo el libro. En un esquema similar a las estampas del siglo XV se retomó la narración continua, pero aquí por medio de una composición en registros, siendo el inferior el episodio que acontece cronológicamente primero. Por ejemplo, en la estampa correspondiente al libro 10 observamos a Orfeo en primer plano, seguido de Eurídice en el Hades, y hacia el fondo se suceden los siguientes mitos, todos ellos acompañados con sus nombres para facilitar su identificación. El grabado en cobre se volvió una técnica apreciada por impresores y libreros. Sin embargo, a diferencia de la xilografía, demandaba el uso de una prensa especial. Al ser un grabado en bajo relieve, no era compatible con la prensa de tipos móviles. Esto propició que las estampas se reservaran para lugares específicos, como portadas o algunas láminas fuera de texto, a fin de evitar el aumento de los costos de producción. En este sentido, este aspecto del orden de lo técnico es posible que haya propiciado el revisitar figuraciones que combinaran varias de las historias narradas en el texto ovidiano a fin de destinar una única estampa para cada uno de los 15 libros. En este sentido, los grabados xilográficos diseñados por Salomon para las Metamorfosis continuaron siendo la vía para ilustrar de manera copiosa esta pieza literaria, al tiempo que brindaron un amplio muestrario de imágenes para cada episodio. Este aspecto ubicó a este libro como una referencia ineludible de figuración mitológica en la segunda mitad del siglo XVI y en gran parte de la centuria siguiente. Sol per te, bella Euridice, sol per te, bella Euridice, benedico il mio tormento, dopo il qual vi è più contento, dopo il mal vi è più felice. Sol per te, bella